En superzoo.cl ya comenzaron los imbatibles. Para todas las familias, toda la magia del sur. Colún. Abre tu Scotia Cero y el SOAP 2023 es a costo cero. Tus favoritos del verano están en el remate final de Corona. Llegó Free Flow al peaje Quinta de Ruta del Maipo. IPP, educación para cambiarlo todo. Y cuida cada herida con parches NextCare de 3M. Presentan Chilevisión Noticias. Muy buenos días, estamos ya en las noticias para todos quienes se vienen integrando a nuestra sintonía 6:29 de la mañana en este día jueves 19 de enero, cuando se espera una máxima de 28. Va a ser un día un poco más fresco y una mañana más fresca también, porque Alejandro nos decía que hay niebla en algunos sectores de la capital. Sí, en el sector sur, sobre todo de la capital, hay niebla y eso también hará que tengamos una tarde un poquito menos calurosa que ayer. Ayer llegamos creo que cerca de los 32 grados. Y 31 dice ahí Alejandro. Y hoy tendremos tan solo 28, mira, temperatura muy agradable para estos tiempos de tanto calor. Sí, después de ese diciembre ultra caluroso que tuvimos, no nos vienen mal 28 grados. Sí, bien. Oye, vamos a revisar las claves del día, ¿te parece? Condena transversal ha generado el homicidio del comisario de la PDI, Daniel Valdés, quien fue asesinado a disparos al exterior de su casa en La Cisterna. Autoridades descartaron que el ataque ocurriera en medio de un asalto y el gobierno anunció todos los recursos necesarios para que los culpables de este delito enfrenten a la justicia. Y hoy la sala de la Cámara de Diputados discutirá y votará la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. El nivel acusatorio llega a la instancia con un informe negativo emanado desde la comisión revisora y hasta ahora se mantiene la incertidumbre si estarán o no los votos para proceder al juicio político. El Comité de Ministros rechazó de manera unánime el megaproyecto minero portuario Dominga, que busca instalarse en la región de Coquimbo. 6 votos en contra y 0 a favor fue el resultado de la votación de este proyecto, que sigue siendo polémico luego de 10 años de tramitación. Y un violento robo se registró en las últimas horas al interior de una casa en la comuna de Providencia. Delincuentes encapuchados golpearon e intimidaron a los residentes de una vivienda y tras la llegada de guardias municipales, los asaltantes iniciaron una balacera, disparando en contra de los patrulleros para luego escapar. Y hablando de delincuencia, escuchen bien lo siguiente. Preocupación está generando entre diversos parlamentarios la posible presencia del grupo criminal Maras Salvadoreñas en nuestro país. En medio de una sesión en el Congreso, se le preguntó a la Policía de Investigaciones respecto a la eventual llegada de este grupo a Chile, a lo que se contestó que aquello se debía abordar en una sesión reservada. Bueno, y La Moneda hizo un llamado a la oposición a retomar las conversaciones de la mesa en materia de seguridad en el Congreso, la que se vio interrumpida a raíz de los indultos. La ministra del Interior aseguró que las condiciones están mejores que hace unos días y para hoy se esperan posibles reuniones al respecto. Un auto terminó incrustado en un árbol en la comuna de Santiago. Gaby, tú nos cuentas. Buen día. Hola, buen día. Sí, específicamente en Biel con 10 de julio, la comuna de Santiago Centro, es donde ocurre este accidente que termina con este vehículo en las condiciones que lo vemos en las imágenes de Nelson González. Este auto blanco que aparentemente habría perdido el control en la curva unos metros más allá y que se estrella finalmente con este árbol hace algunas horas atrás. Aparentemente iba con 2 personas en su interior, quienes fueron trasladados hasta un centro asistencial con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital. Está acá Carabineros, que ha estado regulando el tránsito. Hay un pedacito de esta calle que está cortada para los conductores que transitan por este lugar y están las grúas tratando de sacar el vehículo lo más pronto posible para que se pueda regular esta situación. Así que reiteramos a quienes circulan por esta calle de la comuna de Santiago Centro, por Biel específicamente, cerca de 10
10 de julio, que tengan precauciones porque hay una parte de esta calle que está bloqueada por carabineros y por las grúas que están sacando este vehículo. Se decía de manera preliminar que no estaban consumiendo alcohol quienes iban a bordo de este vehículo, que como les comentaba ya fueron trasladados a un centro asistencial para recibir los primeros auxilios y poder tener una atención tras este grave choque que deja este vehículo prácticamente destruido, como vemos en las imágenes, luego de impactar con el árbol que está unos metros más allá. Así que vamos a estar atentos a la información para que se pueda regularizar el tránsito lo más pronto posible. Ya están las grúas trabajando en este lugar para sacar el vehículo y aparentemente no habría mayores problemas entre quienes circulan por acá, aunque de todas maneras hay que estar atentos a que se van a encontrar con una patrulla de carabineros que está fiscalizando todo este procedimiento aquí en Santiago Centro. Y de esta información nos vamos a actualizar la información de lo ocurrido con el asesinato de este comisario de la Policía de Investigaciones, Daniel Valdés. Hasta ahora todavía no hay detenidos por este caso que ha conmocionado a la institución y al país, luego que este comisario recibiera varios disparos, al menos 4 que lo dejan gravemente herido y luego finalmente muere en el hospital Barros Luco. Su cuerpo fue entregado en la tarde a los familiares, está siendo velado en la institución, mientras que los vecinos también se han conglomerado para pedir justicia por lo ocurrido. Escuchemos qué fue lo que dijo justamente el presidente de la República, Gabriel Boric, respecto a esto, al señalar que van a buscar por cielo, mar y tierra a los responsables de este hecho. Es, por supuesto, doloroso, desgarrador, absolutamente inaceptable. Sé que el fiscal nacional también se comunicó con él, ya hay una línea investigativa. Vamos a agotar todos los recursos para perseguir a estos delincuentes. Este asesinato en la cisterna no va a quedar impune, va a haber justicia. A esta gente que cree que puede atentar contra los ciudadanos honestos, contra las policías, les decimos que no se los vamos a seguir permitiendo. Y los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Así que la PDI cuenta con todo nuestro apoyo. Le he expresado mis condolencias tanto a los funcionarios. La ministra del Interior estuvo ayer en el Hospital Barros Luco junto con la familia. Es una cuestión muy desgarradora y quiero que sepan los ciudadanos de nuestro país que estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto no siga escalando. Así es, están haciendo los esfuerzos, según anunciaba el mismo presidente y también otras autoridades de gobierno, con distintos operativos a cargo de la Policía de Investigaciones de la Brigada Sur, que al menos ayer estuvieron desplegados en distintos puntos de la capital para intentar dar con él o los responsables de este ataque o atentado, como lo ha llamado incluso el director de la Policía de Investigaciones. No ha habido información respecto a si ya se ha logrado la detención de alguna persona. Lo que sí se sabía hasta última hora es que había identificado la PDI aparentemente al responsable. Esto gracias a las distintas pericias que se realizaron en el sitio del suceso y también a videos que han permitido armar más o menos una hipótesis que permita determinar qué fue lo que pasó con este funcionario policial. En un primer momento se hablaba de un robo, de una encerrona, de un intento de robo de su vehículo, pero luego otras imágenes mostraban que aparentemente este delincuente solo llegaba y sin mediar provocación realizaba una serie de disparos que finalmente le cuestan la vida a este comisario. Hablamos con la delegada presidencial respecto a esto, escuchamos sus palabras. Creemos que es muy importante que no naturalicemos como país estos hechos de violencia y tal como lo ha señalado tanto el subsecretario como la ministra desde el primer momento, nosotros como gobierno no vamos a hacer parte de esta investigación para poder usar todas las herramientas que nos dé el Estado de Derecho para poder perseguir a los responsables y que este hecho no quede en la impunidad. Así es, porque apenas ocurre este hecho, de inmediato se activan los protocolos para intentar dar con los responsables. Esto ocurre específicamente en Alonso de Ercilla con Avenida Goicolea, en la comuna de La Cisterna, por lo cual, una vez que se da a conocer esta situación, rápidamente llega personal policial hasta ese lugar y comunas aledañas. También durante el transcurso del día de ayer se realizaron las distintas diligencias en el servicio médico legal, como la autopsia de Daniel Valdés, que permita entregar más
más antecedentes, así como distintos operativos que puedan dar con quienes estuvieron detrás de este brutal ataque. ¿Qué decían las autoridades? Por ejemplo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue claro en señalar que, a su parecer y de acuerdo a los antecedentes, no era una encerrona, sino que más bien se trataba de otro tipo de acción en contra de este comisario de la PDI. Se ha hablado también de un crimen por encargo, algo que las autoridades tampoco han querido confirmar y han optado por ser más mesurados en cuanto a esta versión. Escuchemos qué fue lo que dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Un funcionario de la Policía de Investigaciones, efectivamente, como ustedes plantean, las hipótesis respecto a las motivaciones del asesinato podrían ser múltiples. Por lo tanto, yo creo que lo importante aquí es que hay un fiscal a cargo del caso que está llevando adelante las diligencias. La policía ha recabado un conjunto de información que esperamos permita avanzar con mucha rapidez en aclarar las circunstancias en las cuales se produce el asesinato, las motivaciones del asesinato y los responsables del asesinato. Yo creo que eso es lo importante y nosotros vamos a ser respetuosos del espacio que le corresponde al Ministerio Público y a las policías, porque queremos, igual que todo Chile, que esto se aclare con rapidez. Claro, porque es la Fiscalía Metropolitana Sur que queda a cargo de estas diligencias que se ordenan inmediatamente después que se conoce de lo que había pasado en la comuna de La Cisterna y del fallecimiento de este comisario Daniel Valdés de la Policía de Investigaciones. Le preguntábamos al fiscal nacional respecto a cuáles son las líneas investigativas y si es que existe, por ejemplo, una posibilidad de que se trate de un crimen por encargo, y escuchemos qué fue lo que nos dijo. Anoche le transmití telefónicamente las condolencias de la Fiscalía Nacional, de quien habla, del Ministerio Público, de quien habla y de los fiscales regionales, al señor director general de la Policía de Investigaciones, el fiscal Héctor Barros, que esto de hecho ocurrió en la Fiscalía Sur, en la zona de la Fiscalía Sur. El fiscal Héctor Barros me informó que se iba a abocar personalmente a dirigir esa investigación, o a tomar control de esa investigación, pero respecto de las diligencias que se están realizando, le ruego que me excuse, no voy a hacer declaraciones sobre el particular porque no los vamos a alertar de lo que estamos haciendo. La Fiscalía ha tratado de mantener en reserva los antecedentes que se conocen y que se han podido recabar las últimas horas en cuanto a quienes estarían detrás de este hecho, de estos disparos que terminan con el fallecimiento de un comisario de la PDI, Daniel Valdés, quien era un funcionario profesional, se había sumado a la institución y llevaba cerca de 11 años, se había trabajado en la Brigada de Delitos Económicos y ahora se encontraba en la Brigada de Delitos de Propiedad Intelectual. Él tenía una carrera funcionaria y estaba también siendo muy valorado por su entorno y también por sus vecinos, quienes decían que era una persona muy buena y que se sentían seguros al tenerlo cerca de su casa, algo que obviamente les impacta al conocer este desenlace. Muchos de ellos incluso estaban en ese lugar cuando ocurre esta situación. Dicen que escuchan una ráfaga de disparos y que finalmente van y se encuentran con este comisario herido, un comisario que tenía más de 10 años de trayectoria en la institución, con lo cual quedan bastante impactados con lo que había pasado. Los invito a que escuchemos a los vecinos de Daniel Valdés, del comisario de la PDI fallecido. Bueno, lamentablemente nos encontramos con Daniel, ya yo estaba fallecido, yo creo. Así que... ¿Escucharon gritos? ¿Se escucharon algo? No, nada. Los disparos, no se escuchó pelea, discusión, nada. Solamente los disparos y... ¿Fue una ráfaga? Sí, una ráfaga. Hace unos 5 o 6 disparos más o menos. No hubo intento de robo porque el vehículo estaba ahí y fue directo. Fue directo a él, ¿no? Yo creo que portonazo no fue. Claramente eso no fue porque fue directo. Usted dice que no fue portonazo. ¿Qué cree que fue? ¿Qué cree que haya pasado? Yo creo que un ajuste de cuenta. No fue portonazo, no le robaron nada. Yo pienso que si no ponen mano firme, pero muy firme, ya no hay vuelta atrás. Ya. Tristeza grande para todos nosotros, porque conocemos a Daniel desde muy chico. Toda la gente lo quiere mucho, porque como él ayudaba a todos acá, si pasaba alguna cosa, el primero que salía. Bueno, hay vecinos que van a ir al funeral de él y nosotros nos hemos dado esto que es tan bonito, poniendo globos blancos como demostración de cariño a su familia, para que sepa que están acompañados. O asaltos, intentos de robo, él siempre estaba dispuesto a salir y salía inmediatamente mientras estuviera acá. En las noches se sienten los disparos, pero
realmente son ráfagas y esto expande cada día. La investigación continúa, estamos atentos a si en las próximas horas hay nuevos antecedentes o se logra determinar finalmente quiénes fueron los responsables y lograr su detención. Quienes también se llevaron el arma del comisario de la PDI, aparentemente en las últimas horas también se encontró un vehículo en la comuna de La Granja donde estarían circulando, así que vamos a estar informándoles cualquier novedad en este caso. Así es, Gaby. A esta hora continúa la exhaustiva investigación en la intensa búsqueda para dar con el paradero de los responsables de este brutal crimen del funcionario de la PDI. Gracias, Gaby. En un ratito volvemos contigo para conocer más detalles de todo esto. Gracias, Gaby. Con esto nosotros vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos para seguir revisando más informaciones de este día jueves 19 de enero. Vamos y volvemos. 7 de la mañana en punto, estamos de vuelta, vamos a seguir revisando más información y a las pocas horas del asesinato del comisario de la PDI, Daniel Valdés, La Moneda llamó a la oposición a retomar la mesa en materia de seguridad en el Congreso. Pese a que la ministra del Interior aseguró que las condiciones están mejores que hace unos días, desde la UDI insistieron en que el presidente debe retroceder en los indultos otorgados. Crimen en la cisterna que acabó con la vida de un nuevo funcionario de la PDI, el comisario Daniel Valdés Donoso, asesinato que llega mientras en el Congreso se mantienen congeladas desde hace semanas las conversaciones entre el oficialismo y la oposición para lograr un acuerdo transversal en materia de seguridad. Quiero decirle al presidente Boric que no hay un acuerdo posible en temas de seguridad si no cambia esta actitud pro delincuencia que está demostrando. El quiebre total de la mesa de seguridad se desató el pasado 30 de diciembre, cuando el presidente Gabriel Boric remeció el tablero y decidió indultar a 12 personas condenadas en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. Creo que tenemos que sanar estas heridas. Acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo, en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. El gobierno tomó ayer la decisión de ponerse del lado de los delincuentes. Es tarea de la oposición entonces conducir una agenda que ponga como primera prioridad a las víctimas. RN, la UDI, Evópoli y los republicanos se bajaron de inmediato por esos días de la mesa de seguridad que empujaba a la ministra del Interior, Carolina Toa. 19 días después, y tras el asesinato del comisario de la PDI, Daniel Valdés, entre otros hechos, el llamado de La Moneda para retomar las conversaciones se intensificó este miércoles en el Congreso. Lograr un acuerdo transversal, un compromiso transversal en una agenda de seguridad sería una muy buena herramienta para mejorar la forma en que actuamos ante este tipo de situaciones. El llamado es a recuperar ese trabajo y queremos decir que las condiciones en estos días están mejores que hace unos días atrás. El llamado que le hemos estado haciendo a la derecha es que más allá de sus posturas respecto a las acusaciones constitucionales, de los indultos, hagamos un trabajo para el país. Si la derecha insiste en retarse de las mesas de seguridad, lo que corresponde es que el gobierno ejerza sus atribuciones y diseñe su plan de seguridad y se lo presente al Congreso. Conversaciones en materia de seguridad que estarían en mejor pie, aseguraron en el gobierno, pero que respondieron desde la oposición. Da lo mismo la mesa, lo importante es que efectivamente el gobierno se vea con una lucha contra la delincuencia. Dicen que tiene un plan completo contra el crimen organizado, pero no lo vemos. El gobierno tiene que invalidar los indultos. Ahí vamos a estar más que disponibles para asumir en plenitud la responsabilidad de esta mesa de seguridad. A la espera de una eventual reactivación de las conversaciones para un acuerdo transversal en seguridad, La Moneda ingresó hace pocos días el proyecto que regula delitos como el secuestro, la extorsión y el sicariato, y que modifica también la ley para generar agravantes en el porte de armas de fuego. La comisión revisora rechazó este miércoles la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, presentada por el Partido Republicano. Sí, el libelo será votado hoy en la sala de la Cámara, y en la previa el titular de Desarrollo Social llamó a separar las críticas a su desempeño en esa cartera de su rol a cargo de las Express. ¿Quién es su argumento? ¿Sí, No, lo que pasa es que si tiene algún argumento, diputado Nail. Bromearon con el tema cuando le pedían al diputado Lavín la entrega de sus argumentos por escrito, al igual que al resto de los parlamentarios de la comisión, para justificar su voto a la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson. Porque tenemos que dar cuenta de ese documento.
Entre risas, algunos incluso recordaron a Shakira en la antesala a la votación, donde precisamente los argumentos y el voto del diputado UDI serían hasta última hora una interrogante. A favor de la acusación. Mi voto en contra. Mi voto en contra. Mi voto es en contra. Mi voto y mi recomendación a la sala es abstenerse. 3 en contra, 1 a favor y 1 abstención fue finalmente el resultado en la comisión para el libelo interpuesto por el Partido Republicano, que acusa a Jackson de abandono de deberes, un actuar abusivo y vulnerar la Constitución. La comisión revisora rechaza la acusación constitucional y pase a la sala. El diputado Lavín es uno de 23 y los otros 22 diputados estuvieron por aprobar la acusación. Puede caerles mal el ministro Jackson, pero de ahí a llegar a utilizar una acusación constitucional como medida para poder destituirlo, que es absolutamente inaceptable. Yo quedé con la convicción de que existe responsabilidad política y también responsabilidad jurídica, responsabilidad administrativa. Creo que cobrar vendetas anteriores no corresponde. Así, con informe negativo, se despachó la acusación a la sala, donde los diputados decidirán este jueves si aprueban o rechazan el libelo contra el ministro de Desarrollo Social. Tenemos que reconocer que todo el arco político, incluido las fuerzas que corresponden a mi alianza, hemos hecho un uso impropio de ella. Sin embargo, pedimos no se deje a un ministro de Estado, como es el ministro Jackson, fuera de su tarea. Solicitamos de buena fe, dijo la ministra Secprés, al dirigirse a los parlamentarios que en las horas previas a la votación siguen en duda, mientras algunos díscolos ya reconocen que votarán desalineados de sus bancadas. Y me voy a abstener porque yo no soy partidario que porque le cae mal a una persona los tengamos que ejecutar. Siguen buscando excusas, siguen buscando razones para mantener al ideólogo de este gobierno impune. Todavía nosotros no definimos una posición. Las acusaciones constitucionales no pueden ser una herramienta de venganza política. Las declaraciones de varios diputados responden a la compleja relación que mantuvo el ministro Jackson con el Congreso cuando ejerció como titular de Secprés, además de su labor como diputado, en que aprobó 11 de las 14 acusaciones constitucionales sobre las que le tocó pronunciarse. Una cosa, insisto, son las autocríticas respecto, por ejemplo, a mi desempeño como secretario general de la presidencia, y otra cosa muy distinta es tratar de ocupar eso para lo que ha sido la gestión que hemos mantenido en el Ministerio de Desarrollo Social. A separar los ámbitos llamó este miércoles Jackson en la antesala a la prueba de fuego que vivirá este jueves en la Cámara uno de los ministros más cercanos al presidente Boric. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a hablar ahora de evasión en el transporte público. Según el último índice de evasión del primer trimestre del 2022, el año pasado, casi 1 de cada 3 chilenos evade el pago de la tarifa en el Transantiago, por ejemplo. Y ahora bien, este porcentaje de evasión llegó incluso al 46%, estamos hablando del segundo semestre del año 2020, cifras que preocupan al Ministerio de Transporte. Por eso estamos a esta hora con el ministro Juan Carlos Muñoz, porque se está dando pie a un nuevo plan para evitar estas evasiones, mayores fiscalizaciones. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y quisiera partir preguntándole justamente de qué se trata este plan para que menos chilenos evadan en el transporte público. Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, Mané. La verdad es que el tema que tú mencionas es de la mayor gravedad. Efectivamente, la cifra que tenemos durante el primer semestre del año pasado es que el 40% de las personas que ingresan a un bus no pagan su tarifa. En el caso del metro es menor que un 1%, por lo tanto en el sistema es bastante menos que un 40%, pero un 40% de personas que no pagan el bus a mí me parece un escándalo y algo que tenemos que trabajar. Por eso hemos desarrollado este plan de fiscalización, que el foco que tiene es que todos entendamos que el transporte público es de todos, es para todos, que evadir el pago significa que necesitamos mucho más recursos para poder financiar el sistema, recursos que tienen usos alternativos que son extraordinariamente importantes, como salud, educación, ¿verdad?, trenes. Y por otro lado también la molestia que genera en las personas que pagamos nuestra tarifa. Entonces tenemos acá un problema severo que estamos abordando, estamos trabajando en distintas dimensiones. Algunas de ellas tienen que ver con mayor fiscalización, que es justamente lo que ayer destacábamos en prensa, pero que estamos haciendo sistemáticamente en varios puntos de la ciudad todos los días. Estamos
fiscalizando el pago de la tarifa dentro de los buses entre 1.500 y 2.000 personas cada día. Estamos también trabajando en poder generar mejores condiciones para que las empresas tomen acciones que nos ayuden a controlar el pago de la tarifa. Por ejemplo, el poner incentivos monetarios a las empresas para que puedan ir cerrando la puerta trasera cuando las personas dejan de bajar. Proteger también a los fiscalizadores con penas más importantes para quienes lo agredan. Lo mismo respecto de conductores. Trabajar con y desarrollar mayor cantidad de lo que se llaman zonas pagas, estos espacios en los paraderos donde uno paga por entrar al paradero y no por entrar al bus, activando también nuevos mecanismos de pago, como por ejemplo los códigos QR que muchos usamos para pagar el bus o el metro y que permiten hacer un pago mucho más ágil y que esté más disponible el sistema de pago en nuestro poder y no necesitemos de acudir a un lugar para poder recargar nuestra tarjeta. En fin, es un plan bien sistémico porque tiene distintas dimensiones que en general las personas que lo han observado coinciden en que la mayoría de las acciones que podemos tomar están allí. Ministro, esto de la evasión, cierto, no es algo nuevo. Ya en gobiernos anteriores se han hecho otros planes de fiscalización y antievasión. ¿Qué tiene de distinto este plan a los que ya se han presentado antes para que sí sea efectivo y se logre bajar este porcentaje de evasión que es bastante alto? Bueno, yo creo que hay medidas que efectivamente, como tú dices, son repetidas de todo el tiempo. La fiscalización es la fiscalización. Pero, por ejemplo, hoy día la fiscalización la hacemos con mejor tecnología. La fiscalización se hace en muy poquito tiempo. A mí me tocó ayer estar años atrás. Fiscalizar un bus significaba detener un bus y tenerlo 10, 15 minutos detenido. Ahora la fiscalización se hace mucho más rápido. Aquí destacar el apoyo que recibimos de Carabineros en esto, que es fundamental para poder hacer una labor que es extraordinariamente sensible. Yo imagino que los televidentes se darán cuenta lo complejo y difícil que es entrar a un bus a fiscalizar evasión si uno no cuenta con el personal de Carabineros que nos pueda ayudar. Estamos entrando con mayor tecnología que nos permite recoger, por ejemplo, del validador toda la información de las personas que han validado en los últimos minutos y con eso poder contrastarlo con las personas que están a bordo del bus. Eso de paso también nos permite identificar personas que, por ejemplo, podrían haber hecho un mal uso de un beneficio. Lo que también es importante porque eso ya deja de ser un no pago y pasa a ser un delito. Estamos avanzando también en algunas medidas que se habían ido dejando de hacer. Por ejemplo, años atrás teníamos muchas menos zonas pagas en la ciudad y queremos avanzar en volver a tener esas zonas pagas que creo que son importantes porque no solamente permiten controlar la evasión, sino que al mismo tiempo agilizar la circulación de los buses, que es algo que también nos interesa. Los códigos QR también es algo nuevo, relativamente, me refiero, el que lleva menos de un año en nuestro sistema y eso tiene la gracia, el código QR, que no solamente agiliza el pago, es muy conveniente y ya tenemos, fíjate, cerca de 900.000 personas y queremos llegar a 1 millón que lo usan en forma muy cotidiana. Es muy conveniente el pago con el código QR y queremos avanzar en esa dirección. Juan Carlos, es muy triste decirlo y duro decirlo, pero a esta hora nos debe estar viendo mucha gente que efectivamente se sube a una micro y no paga. Tendrán sus razones para pagarlo, pero claro, evidentemente lo que corresponde es pagar el transporte público que usamos todos. Ahora, ¿cuánto dinero deja de percibir el sistema de transporte público, por ejemplo acá en Santiago, por este gran porcentaje de personas que evaden? ¿Y qué se deja de hacer en el transporte público por ese dinero que se deja de percibir por quienes evaden? Bueno, acá estamos hablando de un sistema que cuesta del orden de $1.000 millones al año, un poco más, y por lo tanto la evasión es un porcentaje importante, probablemente del orden de los $100 millones a lo largo de todo el año. Es mucho dinero el que está en juego y por lo tanto son muchos los recursos que necesitamos para el sistema para poder dar un mejor servicio y también son recursos que, como decía al principio, tienen usos alternativos que son muy relevantes. El llamado acá a todas las personas es que valoremos también los esfuerzos que hemos ido haciendo como país para poder ir disponiendo de un transporte público cada vez de mejor calidad. Muchas ciudades del mundo quisieran tener el metro que tenemos nosotros. Muchas ciudades del mundo quisieran tener la cantidad de buses eléctricos que tenemos hoy día con los estándares que tenemos. Y estamos avanzando cada vez más en esa dirección. Muchas ciudades quisieran tener la integración tarifaria o el pago con tarjeta o el pago con QR. Tendemos a atacar nuestro sistema como si fuese un sistema de mala calidad cuando en realidad tiene atributos que ya muchas ciudades, en particular el resto de las ciudades de Chile, quisieran tener. Entonces, el llamado acá es a cuidar lo que tenemos, a protegerlo y al mismo tiempo entender que la manera de financiarlo es con el apoyo de todos.
Ministro, recordémosles a las personas de cuánto es la multa a la que se arriesgan si es que son sorprendidos evadiendo su pasaje en el transporte público y tal vez si es que en este nuevo plan se contempla aumentar esta multa. Nosotros tenemos contemplado, tenemos una multa hoy día por no pago de la tarifa de entre 1 UTM y 1,5 UTM, eso estamos hablando de hasta 100.000 pesos, que evidentemente es un costo importante. Si es que te sorprenden evadiendo, nosotros tenemos que ser capaces de poder ir aumentando progresivamente la cantidad de controles que hacemos. Y eso también es parte de lo que queremos ir haciendo progresivamente, ir incorporando más capacidad, más fuerza fiscalizadora para poder llegar a más buses de forma sistemática cada día. Entender que esto es parte de un programa que es mucho más amplio que solamente la evasión. Nuestra idea es poder tener calles que se sientan protegidas en todo el país, no solamente Santiago, y por eso nuestra fiscalización es evasión, pero también es calidad y condición de los buses, también es motocicletas que no están homologadas, también es taxímetros de taxi, en fin, los distintos tipos de vehículos que circulen adecuadamente, eliminar las carreras clandestinas, ¿verdad? Que lo estuvimos trabajando el año pasado, y así sucesivamente. Y nuestra capacidad de fiscalización tiene que distribuirse en todos estos elementos. Entonces, lo que queremos es ir fortaleciendo nuestra capacidad fiscalizadora para que el plan sea lo más efectivo posible. Sí, es muy preocupante todo esto, ministro. Usted recién decía que podríamos estar hablando de una pérdida de dinero que sobrepasa los 100 millones de dólares. 1 de cada 3 chilenos evade el pago de esta tarifa. Me encantaría seguir hablando con usted sobre los motivos culturales, por ejemplo, que llevan a los chilenos a evadir esto, pero bueno, ojalá esto dé resultados y que menos personas evaden el transporte público para poder tener sin duda un mejor servicio. Gracias, ministro, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Chao, Roberto, chao, Mani, gracias por tenerme aquí en el canal. Chao, chao. Cambiamos de tema, vamos a pasar a revisar lo que ha sucedido en las últimas horas en materia policial y vamos a hablar sobre un robo que sufrió una familia, un robo bastante violento que tuvo incluso disparos de por medio cuando guardias municipales intentaron repeler este asalto. Kevin Pons, tú nos cuentas más detalles de esta angustiante situación para esta familia en Providencia. Buen día. Buen día, son 3 a 5 disparos los que realizaron estas personas, muchachos, cuando se disponían a huir. Eso porque una familiar que se encontraba en este domicilio, en la comuna de Providencia, calle Dinamarca, es esa familiar quien llama al fono 1414, Seguridad Ciudadana de la comuna de Providencia, para que lleguen rápidamente este personal en la patrulla que se encontraba allí merodeando en el sector para repeler este asalto que de todas formas igual se concreta. Son 60.000 pesos y también las llaves del vehículo de la familia que se encontraba allí, que estos sujetos finalmente terminan robando. Eso sí, lo peligroso es que estas personas realizaron varios disparos cuando comienzan su huida a este robo que ocurre en circunstancias en que estaba la familia en su casa. Llega este grupo de delincuentes, 3 personas quienes ingresan a la casa armados y comienzan allí a amenazar a todos los que se encontraban al interior, incluso 2 niños, un niño de 2 años y otro de 4, y estas personas comienzan incluso a golpear al padre de familia en la cabeza, y es en ese contexto en que, como les comentaba, esta familiar, una tía que estaba allí, comienza a llamar al 1414, el fono de seguridad municipal, para que tome los resguardos pertinentes para evitar este robo. Llega hasta el sector allí, hasta la calle Dinamarca, se percatan que estaban todavía estos ladrones dentro de la casa, y estos delincuentes, al ver que llega personal municipal, ahí es que es en ese momento en que comienzan su huida, no sin antes disparar entre 3 a 5 disparos. Ahí las imágenes de las cámaras de seguridad, como pueden ver allí, que finalmente toman un vehículo que estaba estacionado y se dan a la fuga. Pasemos, eso sí, a revisar el momento bastante traumático de esta llamada que realiza la familia al 1414 para alertar a seguridad municipal de lo que estaba ocurriendo. Pasemos a revisar. 1414, ¿cuál es su emergencia? Dinamarca 2181, urgente. ¿Qué pasa en Dinamarca 2181? Entraron, rápido, por favor, rápido. Sí, van en camino. Urgente, hay niños. Los dispositivos están llegando al lugar, están en el lugar ya. Agáchense. Yo llamé. Manténgase conmigo ya, no me corte. Sí, están afuera. Bueno, se trata básicamente de un procedimiento de un robo en lugar habitado.
que afectó a un domicilio en la comuna de Providencia, donde la víctima señala que mientras se encontraba al interior de su inmueble con su grupo familiar, ingresan alrededor de 3 individuos premunidos de arma de fuego y a rostro cubierto, quienes lo intimidan y comienzan a agredirlo en su cabeza, para posteriormente los demás individuos comenzar a registrar las diferentes dependencias de este inmueble. Es en ese instante que llega personal de seguridad ciudadana, donde estos individuos al salir del inmueble y en su ida efectúan alrededor de 3 a 5 disparos hasta a este personal municipal, no resultando afortunadamente personas lesionadas como tampoco daños, huyendo posteriormente en un vehículo que lo esperaba en las inmediaciones de este inmueble. Nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa, donde hubo una detención ciudadana con el delincuente atropellado. Esto ocurrió en avenida Ricardo Lyon, ahí con Capitán Herrera, en Capitán Oraya, bien digo, justo donde estaba un grupo compartiendo de personas allí en un bar. Es en ese contexto que estaban allí en el segundo piso y se percatan de una persona que iba en una bicicleta y estaba robando varios espejos retrovisores de los vehículos que estaban allí estacionados. Cuando ven que empieza a robar esta persona uno de los vehículos de estas personas que estaban allí compartiendo, es que rápidamente bajan para poder detener a este sujeto, a este delincuente que iba en bicicleta y estaba robando estos espejos. Sin embargo, se fue de ese lugar rápidamente, pero pasaron los segundos y regresó en el sentido contrario y por Ricardo Lyon. En ese momento estas personas, estas víctimas, es que proceden a detenerlo, pero igual escapa. Sin embargo, al instante es que aparece un vehículo que iba transitando también por ese sector y termina chocando a este delincuente, que termina allí en el piso y es retenido por los propios testigos quienes estaban en ese lugar, que esta persona quedó bastante herida, este delincuente, y es por eso que también llegó personal de la 33 comisaría de Ñuñoa para llevárselo detenido. No sin antes, allí también tuvo que ir a un centro asistencial para poder constatar sus lesiones. Pasemos a revisar tanto las declaraciones de un testigo con el que pudimos conversar, también de Carabineros, que también nos prestó ahí una vocería durante la noche. El tipo se estaba yendo por la avenida Ricardo Lyon en bicicleta. Nosotros en ese momento dijimos no lo pudimos ver, se nos fue, y viene después por la misma avenida en dirección contraria. Y en ese momento nosotros nos tratamos de abalanzar sobre él, no pudimos, y en ese momento en que él nos esquiva, justo se topa con un auto de frente, lo choca, el sujeto sale proyectado y el auto termina colisionando contra un árbol, momento en que nosotros ya nos abalanzamos sobre él y lo detuvimos. Después de eso nosotros lo llevamos hacia una esquina donde había más luz, porque el lugar estaba bien oscuro, le abrimos la mochila y tenía alrededor de unos 15 espejos. Él nos decía que trabajaba en 10 de julio, pero la verdad lo pillamos infragante en el momento, o sea, no tenía por dónde escabullirse. Se procede a la detención por parte de estas mismas personas, quienes posteriormente dan aviso a personal de Carabineros, quienes se apersonan en el lugar y trasladan al detenido hasta la 33 comisaría de Ñuñoa. Detención ciudadana, efectivamente. En este momento están dando las cuentas pertinentes al Ministerio Público, quien va a determinar cuál es la situación judicial de este detenido. Bueno, es un adulto mayor de edad, mantiene diferentes detenciones, ya sea por receptación y hurto simple, respectivamente. Estaba realizando la sustracción de un espejo retrovisor, el cual están realizando las diligencias para ubicarlo y obviamente dar este antecedente al Ministerio Público. Detención ciudadana, como les decía, peligrosa acción igual que realizan ahí las personas, donde este delincuente termina siendo atropellado mientras trataba de escapar de las propias víctimas, quienes habrían sido los que fueron víctimas del robo de sus espejos, de los espejos retrovisores de sus autos, y es en ese momento cuando finalmente aparece un vehículo y atropella a este delincuente, que ya está ahí en manos de la justicia, y por supuesto ahí quedamos pendientes para saber lo que ocurrirá con este delincuente que fue atropellado, muchachos, todo en este contexto, ¿cierto? Cuando les decía que fue detenido por los propios testigos quienes se encontraban en ese lugar allí en la comuna de Providencia. Claro, se ha dicho en reiteradas oportunidades, Kevin, que cuando se producen estas detenciones ciudadanas hay que tener mucho cuidado en cómo se hace para no pasar de ser la víctima al victimario. Así que en esta oportunidad lo atropellaron, tuvo que ir a constatar lesiones, de todas maneras queda en manos de la policía y vamos a quedar a la espera de ver qué es lo que pasa con él. Muchas gracias, que tengas buen día. Bien, Kevin, excelente trabajo, ya volvemos contigo. Bien, con estas imágenes nos vamos a ir a la pausa, porque ya lo anunciábamos, las famosas marejadas que están llegando a las costas de nuestro país. Ayer vimos importantes marejadas, por ejemplo, en La Serena.
en Concón. Las olas que llegaban ahí y cubrían gran parte de la playa, y a esta hora ya se están produciendo, por ejemplo acá en Viña del Mar. Es temprano, no hay nadie en la playa, pero obviamente si usted está en la costa y tiene decidido ir a la playa, tenga muchísima precaución porque habrá un tren de olas que podría incluso cubrir toda la playa. Vamos a la pausa, ya volvemos. Nosotros vamos a revisar lo que pasó el día de ayer, que había una alta expectación con respecto a lo que iba a pasar, ¿cierto?, con este comité de ministros que tenía que discutir lo que iba a pasar, el futuro del proyecto minero portuario de Dominga, y como ya se esperaba, ¿cierto?, se rechazó este proyecto de manera unánime. Fueron 6 votos a favor de rechazar. Recordemos que este comité de ministros estaba compuesto por salud, medio ambiente, agricultura, economía, minería también, ¿cierto? Y fueron ellos los que realizaron esta votación, de la cual la empresa a cargo del proyecto de Dominga, Andes Iron, ya dijo que va a recurrir a los tribunales para volver a comenzar un nuevo proceso, porque recordemos que todo esto que está sucediendo con Dominga se arrastra ya desde el año 2013, o sea, estamos hablando que han transcurrido 10 años en estas discusiones, ¿cierto? Porque de hecho en el año 2017 ya se había rechazado por parte del Comité de Ministros de la presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto?, este proyecto. Luego se vuelve a aprobar y ahora nuevamente entonces se rechaza. ¿Y qué opciones se tienen para seguir, ¿cierto?, para seguir en este proceso? Bueno, que la empresa a cargo, Andes Iron, ya emitió un comunicado en el que anunciaron su decisión de recurrir a los tribunales ambientales para revertir lo resuelto, una instancia que analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, donde dice la empresa han obtenido resultados favorables. Dicen que están confiados en que al final del proceso imperará la justicia, y la verdad es lo que ha dicho la empresa, porque ellos dicen que cumplen con los requerimientos técnicos. Sin embargo, lo que se votó ayer en este comité de ministros fue lo contrario. Sí, claro. Esta es una inversión de 2.500 millones de dólares. El proyecto Dominga, según la misma empresa, dice, ha sido respaldado sistemáticamente en todas las instancias técnicas en las cuales ya se estableció que la línea de base del proyecto Dominga es suficiente y completa, por lo cual no caben nuevos cuestionamientos técnicos a esta, dice la empresa, que recurrirá a los tribunales ambientales justamente para intentar revertir la decisión del gobierno. Escuchemos qué dijo la ministra del Medio Ambiente, quien lideró este comité de ministros donde finalmente se rechazó el proyecto. De forma unánime, este comité de ministros resolvió acoger las 12 reclamaciones y por lo tanto queda con una evaluación desfavorable el proyecto minero portuario Dominga. La evaluación se hizo en base a múltiples aspectos que tenían que ser evaluados, a múltiples informes que fueron considerados, así que es una evaluación que es bien robusta técnicamente, se basa en múltiples líneas de evidencia con una trazabilidad también en el pasado desde el año 2013 a la actualidad. Desde el año 2022, en conjunto, el Gobierno Nacional con el Gobierno Regional de Coquimbo ha trabajado en un plan de zona de rezago para la zona del Quilimarí. Este es un plan cuya aprobación va a ser pronta por parte de la Dirección de Presupuesto, que va a involucrar más de 260 actividades de diversas índoles, tales como cobertura de servicios básicos, conectividad, caletas, que es muy importante para el sector de la pesca, infraestructura para efectos del agua rural. ¿Por qué es tan importante lo que mencionaba el ministro de Economía con respecto a las ayudas o a la inversión que se va a hacer, cierto, en la comuna de La Higuera? Porque parte de las personas que estaban a favor de implementar este proyecto de Dominga eran principalmente algunos vecinos de la comuna de La Higuera, que era donde se iba a emplazar, cierto, este proyecto. Recordemos que su alcalde también estaba a favor de implementar Dominga ahí en este sector, y el principal argumento de los vecinos de La Higuera para estar a favor de esto era que significaba una alta inversión y una generación de empleos para una comuna que ellos decían hay muchas personas de escasos recursos. Entonces ellos lo miraban desde ese punto de vista, y es respecto a ese punto que
que el ministro de Economía les responde que no están solos y que tienen un plan cierto alternativo para inyectar estos recursos y que los vecinos de La Higuera no se sientan abandonados. De hecho, fueron ellos, parte de los que llegaron ayer afuera del Ministerio del Medio Ambiente para manifestarse a favor del proyecto, y también, por supuesto, habían agrupaciones medioambientalistas que se estaban manifestando en contra. Pasemos a revisar, de hecho, parte de ese momento del ambiente cuando se da a conocer la resolución del Comité de Ministros. Bueno, esta era una decisión que se veía venir el presidente Gabriel Boric durante su campaña para la presidencia, y también la noche misma donde finalmente gana en segunda vuelta, él reiteró el llamado de no a Dominga, por lo que la decisión de los ministros era algo predecible, ¿no? Que iban finalmente a rechazar este proyecto, aunque la empresa a cargo de Dominga ya anunció que va a recurrir a los tribunales ambientales para intentar revertir la situación. Veíamos recién que ahí, frente al Ministerio del Medio Ambiente, donde sesionó este comité de ministros, se reunieron algunos manifestantes que estaban a favor y en contra también de este proyecto. Escuchemos a ver qué dijeron. Lo que significa este proyecto para la comuna de La Higuera es un salto cualitativo a lo que es el desarrollo, de la mano con lo que es el medio ambiente, porque no está alejado, se van de la mano. La idea es, con las actuales tecnologías se puede hacer eso. Y nosotros no estamos en contra del progreso ni el desarrollo, pero no puede ser a cualquier costo. Vivimos en un lugar único en el mundo, un lugar lleno de biodiversidad, un lugar declarado hotspot, o sea, un lugar que puede ser salvación para el mundo. Es una mentira, es una falsa ilusión. Juegan con nuestros sentimientos, juegan con la proyección del futuro de nuestros hijos, de nuestros esposos. ¿Esto cuánto va a durar? ¿Nos van a dar un proyecto de que de 1 año, 2 años y después qué? ¿La comuna de La Higuera todavía sin agua? Usted, los santiaguinos, las personas ambientalistas, cenaron con agüita en su casa, se pudieron bañar, ¿cierto? ¿Y la comuna de La Higuera sabían ustedes que no tenía agua? ¿Sabían? Agua posada de semanas para poder cocinar. Esa es nuestra realidad. Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que decían, ¿cierto?, quienes estaban a favor y en contra de la implementación de este proyecto, donde uno de los principales argumentos de este comité de ministros para rechazarlo es, por ejemplo, que en el año 2013 no se hizo una revisión exhaustiva de lo que podía pasar o cuáles podían ser las consecuencias de la implementación de Dominga de especie por especie, cuál podía poder ser que no fue bien evaluado el impacto de especie por especie al implementar Dominga. Ese fue uno de los principales argumentos, porque recordemos que en este lugar se encuentra la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt y la Reserva Marina Isla Choros y Damas, así que es un sector muy importante para el ecosistema de nuestro país. Vamos a cambiar de tema, 7:45, y yo les cuento que siguen las reacciones por la crisis de las ISAPRES. Esta vez fue la Corte Suprema la que aclaró que las aseguradoras deben seguir cumpliendo con todas las prestaciones contratadas por los afiliados mientras se definen los mecanismos para dar cumplimiento al fallo por tabla de factores. Esta sucursal de ISAPRES cerró a las 14 horas, pero en su interior esperaba atención Luis y otros afiliados. La mayoría tenía dudas con reembolsos. Viene a ser un reembolso. Y el reembolso hace poco tiempo lo pagaban en efectivo al tiro, porque uno se supone que la prestación la paga al mismo momento de poder tomarse, digamos, el examen. Y ahora se están demorando 30 días. El tiempo de espera lleva 1 hora y media dentro. La gente está toda reclamando. La molestia de Luis es evidente. Lleva 11 años siendo afiliado de ISAPRE Cruz Blanca. En la actualidad teme que las prestaciones que están en su contrato y que paga mes a mes no se cumplan por la crisis actual del sistema. Incertidumbre que viven a diario más de 3 millones de personas. Por eso, nuevamente la Corte Suprema intervino a través de su vocera. Y no puede pasar que yo, pagando un ISAPRE, tenga que financiar operaciones costosas y quedar en un ínterin que no se sabe cuánto dura respecto de los reembolsos. Esa es una situación de la cual también obviamente nos preocupa. Desde la Corte Suprema argumentan que el plazo que dieron de 6 meses para cumplir el fallo por tabla de factores es para que la Superintendencia de Salud y las ISAPRES conversen, pero por ningún motivo se puede interpretar como una autorización para que las instituciones privadas dejen de cumplir con los deberes hacia los afiliados. No sabemos qué es lo que va a pasar, hay harta gente reclamando.
¿Adentro de la sucursal? Sí, habían unos señores que estaban reclamando porque no le estaban vendiendo bonos. O sea, si el sistema público fuera único y fuera tan efectivo como el privado, uno solo, ¿cierto? Pero como no funciona el sistema público, las esperas son enormes. El máximo tribunal manifestó que la situación actual les preocupa. Dicen que el fallo se asocia con los ajustes correspondientes de las tablas de factores, pero no con establecer plazos ilimitados para la devolución de los beneficios y gastos de los afiliados. Y el fallo nuestro no es bajo ninguna circunstancia un título para dejar de cumplir con esas funciones y con esos deberes, y tampoco para hacer pesar la carga de los gastos en los afiliados a tiempo ilimitado, porque las personas no tienen recursos. Las ISAPRES y el Ministerio de Salud reactivaron una mesa de trabajo producto de la crisis. Se espera que se reúna nuevamente la próxima semana. Conversaciones que no tranquilizan a los afiliados. Estamos en incertidumbre total. Eso no es bueno para nosotros porque nosotros estamos pagando todos los meses, digamos, lo que ellos nos exigen. Luis espera que la ISAPRES sí le haga el reembolso correspondiente, mientras que la Superintendencia de Salud sigue trabajando en los lineamientos para ejecutar el fallo de la Corte Suprema. Presten atención a lo siguiente porque preocupación generó en el Congreso la posible presencia de maras salvadoreñas en nuestro país. En medio de una comisión de la Cámara Baja se le consultó a la Policía de Investigaciones respecto a estas bandas criminales y su posible migración a Chile. La respuesta del alto mando policial inquietó a los parlamentarios presentes en la sesión. Gabriela Segura, tú nos cuentas más detalles de qué estaría pasando con estas organizaciones criminales en nuestro país. Buen día. Buen día. Inquieta porque más que nada no quisieron dar una respuesta clara respecto a si estaban o no estas organizaciones criminales en nuestro país. Se le consulta a la PDI en una comisión que investiga el crimen en la macrozona norte si es que efectivamente habían llegado los maras salvadoreños a nuestro país, que es una organización muy peligrosa y muy reconocida a nivel internacional por la violencia con la que actúan, por estar detrás de asesinatos, de homicidios, de secuestros incluso. Sin embargo, al preguntarle a la PDI es una respuesta que deja a todos un poco confundidos. ¿Qué responden? Que esta información se va a dar de manera secreta y se convoca a una nueva sesión que va a ser privada, donde los medios de comunicación no van a poder estar presentes. Esto de inmediato que genera la preocupación por parte de los parlamentarios ante la eventual presencia de estas organizaciones que se caracterizan, lo decía yo, por la gran violencia con la que actúan. Uno de los interesados en saber esto y que fue quien consultó fue el diputado Jaime Araya, quien hizo la pregunta y quien a su parecer estos grupos delictuales ya estarían operando en nuestro país. Los invito a que escuchemos justamente qué fue lo que dijo el parlamentario. Se caracterizan básicamente estas bandas por secuestros, sicariato, extorsiones, que son delitos de los cuales ya hay indicios en nuestro país. O sea, lo alertó Carabineros, lo alertó la PDI. Al comienzo de esta semana han subido el número de homicidios. El subdirector nacional de la PDI, yo le pregunté si producto de lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador, esta verdadera guerra contra las mafias, la guerra contra las maras, habían antecedentes del ingreso de salvadoreños a Chile. Y lo que me contesta el subdirector de la PDI es que esa información él la puede entregar solo en una sesión secreta. Y por lo tanto la comisión acordó ese mismo día lunes que este próximo lunes vamos a tener una sesión secreta a las 3 de la tarde con la PDI para seguir profundizando en esta materia. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que si no estuviesen presentes era muy sencillo decir no han entrado. Hay una suerte de, se transformó como, no sé si un ícono es la palabra, el presidente de Salvador. Eso no ha tenido como efecto derivado que buena parte de las bandas que operaban ahí se trasladaron a otros países y tenemos antecedentes si eso están llegando a Chile, ¿no? Sí, para hacer fin a esa respuesta se lo pediría hacer en una sesión reservada, por favor. Ahí veíamos este momento que se vivió en la comisión y que dejó bastante inquietos a todos los parlamentarios que estaban participando de ella y cuyas dudas van a poder resolver el próximo lunes cuando se realice esta sesión secreta. ¿Por qué es la inquietud? Porque está la idea de que estas bandas se están moviendo por el resto del continente y más aún considerando también el panorama actual en nuestro país con el aumento de los homicidios y los secuestros. Por ejemplo, el año 2021
2022 hubo 46 secuestros, un 77% más que en 2021. Por eso es que surge la duda por parte de los diputados respecto a si hay distintas organizaciones criminales como los maras que son tan peligrosas, las maras que son tan peligrosas en nuestro país. Escuchemos qué fue lo que dijo justamente Renzo Trisotti, el diputado. Y la PDI nos entregó un informe muy detallado donde nos manifestó que lamentablemente hoy día están operando no solo en el norte del país, sino que en gran parte de Chile una gran cantidad de bandas de crimen organizado. Y esto hoy día es evidente en los barrios, cuando uno ve un aumento de los homicidios, cuando vemos la ocurrencia de delitos que antes no sucedían en nuestro país, cuando vemos una forma de violencia, de ensañamiento, es que hoy día ellos están operando. Esto también por situaciones que han ocurrido específicamente en la zona norte de nuestro país, con estos casos de sicariato, de secuestros que hemos conocido, y por eso es que los parlamentarios se levantan esta inquietud, una inquietud a la que incluso se le consultó el día de ayer en una reunión al subsecretario del Interior, quien no descartó que las maras, por ejemplo, ya estuviesen en nuestro país. Esto porque han llegado otras organizaciones criminales de distintos puntos y aparentemente están, por lo que no podría descartarse que las maras también estén en territorio nacional, algo que, como lo decíamos, la Policía de Investigaciones va a responder en profundidad en esta sesión secreta. Escuchemos qué fue lo que dijo el diputado José Miguel Castro también por esta posibilidad de que las maras estén en Chile. Ha sido sumamente delicada la información, se ha pedido reserva en algunas cosas, estamos hablando de realmente de tipos de delitos que no conocíamos, organizaciones que no conocíamos, que están migrando a Chile. Nos dieron algunos números, el año pasado tuvimos 70 secuestros, pero secuestros reales, secuestros donde efectivamente la gente puede salir dañada, donde efectivamente y voy a hablarlo seriamente esto, las personas que en su gran mayoría son extranjeros, que han entrado de forma ilícita, son capaces de matar a las personas. Si están o no las maras es algo que va a aclarar la PDI tal vez a los parlamentarios los próximos días cuando se puedan reunir en esta sesión secreta que no vamos a poder tener acceso, pero que va a entregar mayores antecedentes a los diputados, al menos que han estado siguiendo muy de cerca la situación en el país y en especial en la macrozona norte, donde han aumentado considerablemente los índices de criminalidad. Pero lo que sí es concreto es que si es que no son las maras las que están en nuestro país, sí hay, por ejemplo, brazos operacionales del tren de Aragua, y eso es justamente lo que ocurrió en el norte de nuestro país, en Arica, con la detención de los gallegos, que es justamente el brazo operacional del tren de Aragua, y que tras un intenso operativo que incluyó allanamientos en casas, logró la detención de algunos de ellos. Escuchemos qué fue lo que dijo el fiscal de la ciudad de Arica en cuanto a este importante procedimiento que terminó con la detención de integrantes de los gallegos. Uno de los vehículos en el cual se movilizaban correspondía al vehículo desde el cual se mató a disparos en la vía pública a una persona que circulaba en el sector del centro de la ciudad de Arica. Recordemos que este hecho ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 19 horas. Por lo tanto, en el marco de esta investigación se hicieron más diligencias y logramos ya identificar a uno de los sujetos, que es el conductor del vehículo y que está dentro de los que se encuentran hoy detenidos y que están siendo formalizados. Lo más probable es que efectivamente estén envueltos en otro de los homicidios que han ocurrido. Investigación que finalmente logra la detención de estas personas que integran el grupo La Banda de los gallegos, que son parte del tren de Aragua y que operan en la zona norte de nuestro país. La interrogante es si es que las maras salvadoreñas están en nuestro país. Eso es algo que ya han planteado los parlamentarios, que su presencia sí estaría confirmada. Las autoridades no han querido tampoco descartarlo, pero vamos a esperar la información oficial que pueda entregar la policía respecto
respecto a si estos peligrosos grupos criminales detrás de sicariatos, secuestros y extorsiones están o no en territorio nacional. Claro, y si no es así, es bueno también encender estas alertas, ¿cierto?, para poder prevenir. Ya hemos visto cómo es de complicada la situación en El Salvador con las maras, ¿cierto? El presidente de ese mismo país ha declarado una especie de guerra en contra de estas pandillas, así que sin duda es un punto de interés para nuestro país el tratar de evitar, o si es que ya se introdujeron en nuestro territorio, realizar alguna acción lo antes posible, ¿cierto?, para que no se siga expandiendo. Muchas gracias Gaby, que tengas buen día. Sí, incluso en El Salvador el presidente Bukele encargó la construcción de más cárceles porque la intención de allá es poder encarcelar a 40.000 integrantes de estas maras. Ha sido bien polémico todo lo que ha hecho el presidente de El Salvador allá para poder frenar esta situación. Sí, los ha perseguido de forma muy enérgica en ese país. Bien, vamos a ver las siguientes imágenes. Miren. Esto es la grabación que realizó un conductor de estas arriesgadas piruetas de un grupo de motociclistas en plena autopista de Vespucio Sur. Podemos ver, hay uno incluso ahí parado sobre la moto. Claro, en ahí plena autopista. Ese conductor decía que eran por lo menos 80 personas que estaban en las motocicletas realizando estas maniobras. Yo no sé si a ti te ha pasado, Roberto, pero yo sí he visto en muchas oportunidades motoristas que incluso en el día pasan por entre medio de los vehículos, levantan las motos, intentan hacer piruetas, y lo cual es bastante riesgoso, más aún si es en grupo, si es en una autopista donde sabemos que los vehículos andan también a una mayor velocidad. Sí, no me ha tocado presenciarlo personalmente, pero estas imágenes las hemos dado a conocer en reiteradas ocasiones. Mira el muchacho ahí a la derecha de la pantalla, literalmente parado sobre la moto, en cualquier momento se podría caer. Aquí la pregunta en una autopista de alta velocidad. Aquí la pregunta es, ¿qué hacen las autopistas al respecto de estas situaciones? Porque sabemos que las autopistas tienen cámaras de seguridad donde debieran estar captando situaciones de peligro para quienes transitan por la autopista, porque además las personas pagan por transitar en la autopista, entonces se tiene que mantener el resguardo por lo menos de este tipo de situaciones que ponen en peligro a los automovilistas. Claro, es que tendrías que tener un fiscalizador o un carabinero en medio de la autopista para poder fiscalizar y detenerlos, pero algo que ha sido muy difícil, tener presencia policial dentro de las autopistas. Lo hemos visto sobre todo con el tema de las encerronas, donde se ha negado la presencia policial en las autopistas para poder detener de una forma más eficiente a quienes protagonizan las encerronas dentro mismo de las autopistas. Tanto así, recordarás, Mane, que el año pasado fueron algunos municipios que tuvieron que disponer de efectivos de seguridad dentro de las autopistas para poder prevenir ciertos delitos. En ese caso, no este tipo de actitudes, pero claro, llaman la atención la osadía de estos arriesgados motociclistas. Bueno, con esto llegamos al final de las noticias. Muchas gracias por acompañarnos en este día jueves. Que tengan todos una excelente jornada. Así es, nos vamos. Gracias por estar. Chao. Chao, chao.